que en el último nivel de energía generalmente vamos a encontrar de 1 a 8 electrones. Habrán elementos que terminan, por ejemplo, en S1. Podrá ser 1S1, 2S1, 3S1, 5S1 o 7S1. Todos estos elementos corresponden al grupo 1, ¿sí? Al grupo 1A de los elementos representativos. O por ahí de repente terminan con 7 electrones, ¿no? Y terminan con, qué sé yo, 1S2 y 2P5, ¿no? 7 electrones en el último nivel. O de repente están en el periodo 5, 5S2, 5P5, ¿no? Entonces, estos elementos tienen 7 electrones en el último nivel de energía. Esta naturaleza de los elementos de tener un número de electrones en el último nivel de energía hace de que normalmente, cuando se encuentran en estado natural, sean muy inestables y por lo tanto tiendan a buscar estabilidad. ¿Y de qué manera lo consiguen? Lo consiguen normalmente uniéndose a otros átomos, ¿no? Entonces, la naturaleza de los elementos, de los átomos de los elementos, hace que estos, por una tendencia natural, porque tienen mucha inestabilidad, busquen lograr esa estabilidad asociándose, uniéndose a otros átomos. Esa unión que van a tener con otros átomos es lo que se conoce como enlace químico. Y vamos a ver hoy día justamente qué cosa es el enlace químico y qué características tiene y qué factores son los que contribuyen a la formación de este enlace. Bien, entonces el tema que nos corresponde es enlace químico, ¿no? Vamos a ver entonces qué son los enlaces químicos. Y dentro de lo que son enlaces químicos, estamos hablando de que son uniones, ¿no? Uniones entre átomos. Pero es verdad que también se da uniones entre moléculas o entre iones. De lo que nosotros vamos a hablar específicamente en esta clase es de los enlaces químicos interatómicos, ¿sí? Enlaces químicos interatómicos. Se está refiriendo entonces a aquellas uniones que se van a dar, pero a nivel de átomos, ¿listo? Los enlaces que vamos a ver son aquellos que se dan a nivel de átomos. ¿Qué son entonces los enlaces químicos interatómicos? Pues vamos a darle una pequeña definición. Ya hemos indicado que los átomos se unen, ¿cierto? Y cuando se unen, forman estos enlaces. Pero el enlace químico, en otras palabras, es la fuerza que va a mantener unidos a estos átomos. ¿Para qué? Para que puedan formar ya sean moléculas o especie de redes cristalinas, como vamos a ver que hay algunos tipos de enlaces. Entonces, esta fuerza que mantiene unido a los átomos, ya sea como moléculas o como redes cristalinas, van a tener una naturaleza electromagnética. Generalmente va a estar asociado a cargas, ¿no? O que se forman cuando se forman estos enlaces. Entonces, eso es el enlace químico, la fuerza de unión que va a mantener unidos a los átomos para formar moléculas o redes cristalinas, y estas fuerzas de unión tienen una naturaleza electromagnética. Para que se puedan formar estos enlaces, vamos a tomar en consideración algunos factores, ¿no? Que van a contribuir y a entender cómo es que se producen estos enlaces. El primer factor que vamos a ver es la energía de enlace. Se va a denominar así energía de enlace porque cuando nosotros encontramos, por ejemplo, los átomos en estado natural, estos átomos se van a caracterizar por lo siguiente: van a presentar altas energías. Y cuando nosotros encontramos átomos con altas energías, vamos a decir que tienen inestabilidad. Mientras haya mayor energía, va a haber mayor inestabilidad. Cuando hablamos de menor energía, hablamos de que el sistema es más estable. Entonces, ¿qué significa o a qué se refiere esta energía de enlace? Que, por ejemplo, cuando dos átomos van a unirse, estos átomos van a liberar, ¿no? Al formar un compuesto, van a liberar una cantidad de energía. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso, cuando nosotros queremos formar la molécula del ácido clorhídrico,
Y para ello tenemos átomos de hidrógeno y de cloro. Bueno, acá está en estado molecular. Cuando nosotros vamos a juntar el hidrógeno y el cloro para formar el ácido clorhídrico, estos átomos inicialmente van a tener una alta energía. Y cuando se produce el proceso de unión, de formación del enlace, esa energía que tienen los átomos va a ir liberándose. Y por lo tanto, cuando se haya formado la molécula de ácido clorhídrico, va a haber una liberación de energía, ¿no? Que en este caso vamos a cuantificarla, que es de 428 kilojoules por mol. Esto cuando se está formando el enlace. Pero de la misma manera, cuando se rompe un enlace, vamos a decir, en el caso de la misma molécula de ácido clorhídrico, cuando nosotros descomponemos o rompemos el enlace del ácido clorhídrico, va a liberarse, se va a absorber, se va a necesitar la misma cantidad de energía que se empleó para formar la molécula de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, siempre toda formación o ruptura de enlace va a estar asociada a una energía. En este caso, por ejemplo, para disociar el ácido clorhídrico, vamos a emplear la misma energía que se liberó, ¿no? La misma cantidad se va a necesitar para poder romper este enlace, ¿no? Y vamos a tener la formación del hidrógeno y del cloro. Es decir, que cuando hablamos de enlace químico, siempre va a estar asociado a una energía. ¿Cómo es que se refleja o cómo vamos a ver esta energía que se libera o se absorbe, ¿no? Cuando hay forma o ruptura de enlace? Miren, en esta gráfica vamos a poder entenderlo. Se dice que cuando los átomos se encuentran en estado libre, ¿sí? Cuando están en estado libre, estos átomos presentan una alta energía. Y hemos indicado que cuando presentan más energía, los átomos son más inestables. ¿Qué ocurre cuando los dos átomos van a unirse, van a combinarse, ¿no? Para formar esta molécula del ácido clorhídrico? En el proceso de unión, de formación de este enlace, esa alta energía que tiene cada átomo la libera, ¿sí? La libera. Y como consecuencia es que cuando se haya formado la molécula de ácido clorhídrico, esta molécula va a presentar menor energía, ¿ya? Presenta menor energía cuando los átomos han formado el compuesto, ¿no? O sea, cuando se han unido. Y por lo tanto, cuando presentan menor energía, esta molécula va a tener mayor estabilidad. Pero en este proceso de formación del enlace, lo que está ocurriendo es liberación de energía, ¿no? Es liberación de energía, lo que se conoce como energía de enlace. Esto se da en la medida en que va avanzando la reacción, ¿no? Acá están los dos átomos en estado natural. En la medida en que va transcurriendo el proceso de la reacción química, ¿sí? Y hasta cuando se juntan, se produce toda esa liberación de energía. Por eso es que cuando hablamos de una reacción de adición, en este caso, por ejemplo, que está combinándose el hidrógeno y el cloro, decimos que son reacciones exotérmicas. ¿Por qué? Porque van a liberar energía. Mientras que cuando hablábamos de la descomposición, ¿no? En este caso es la descomposición del ácido clorhídrico en hidrógeno y en cloro, hablamos de una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque va a requerir de energía para poder romper este enlace. Entonces, este es un primer factor que tiene mucho que ver en lo que es el enlace químico, porque ya estábamos mirando que para formar el enlace o para romper un enlace se necesita energía, ¿ya? Y todo enlace químico siempre va a ir asociado de estas energías. ¿Eh? Bien, eso como un primer factor que influye en la formación de los enlaces químicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de que dos átomos van a unirse, se dice que la forma o la manera en la cual va a realizarse esta unión, lo van a hacer a nivel de los electrones que están en el último nivel de energía. Esos electrones que están en el último nivel de energía, si ustedes recuerdan, normalmente o generalmente, ¿quién me indicaba ese número de electrones que tiene un elemento? Cuando hemos visto tabla periódica. ¿Recuerdan? ¿Quién me indicaba el número de electrones que tienen los elementos en el último nivel de energía?
de acuerdo a la distribución de la tabla. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el número de grupo, ¿no? Generalmente, el número de grupo me indica el número de electrones que tiene un elemento en el último nivel de energía. Digo generalmente porque, por decir, ¿no? Los elementos que están en el grupo 7, se dice que tienen 7 electrones en el último nivel de energía. Y esto se cumple en la mayoría de elementos. El único elemento que no cumple, por decirlo, es el elemento helio, ¿no? Porque el helio está en el grupo 8, pero el helio está en el grupo 8 y todos los elementos del grupo 8 tienen 8 electrones, pero el helio es el único que tiene 2 electrones y forma parte del grupo 8, ¿no? Es una excepción. Pero después, el resto de elementos, encontramos que el número de grupo me indica cuántos electrones normalmente tiene un átomo en el último nivel de energía. Entonces, hay electrones que nosotros encontramos en el último nivel de energía, se les va a denominar electrones de valencia, ¿ya? Entonces, los electrones de valencia son justamente, ¿no?, esos electrones que se encuentran en la última capa o nivel. Y estos electrones van a ser los que van a intervenir directamente en la formación de los enlaces químicos. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo yo el elemento sodio. El sodio, cuyo número atómico es 11, cuando realizamos su configuración electrónica vamos a encontrar que en el último nivel, ¿no?, vemos acá nivel 1, nivel 2, y en el último nivel solo tiene un electrón. Ahí está. Por lo tanto, el sodio, además de pertenecer al grupo 1, ¿no?, porque esto me indica también el grupo al que pertenece, se dice que tiene un electrón de valencia. En el caso del potasio, perdón, del calcio. El calcio, cuando yo realizo su configuración electrónica, veo que termina en 4s2. El último nivel de energía va a ser 4s2. Por lo tanto, este átomo tiene 2 electrones de valencia. Es más, podemos hablar de otro elemento, por ejemplo, un elemento del grupo 7, por decirlo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del cloro. Por ejemplo, cuando yo digo del cloro, el cloro tiene el número atómico 17. Cuando realizamos la configuración electrónica, observamos que va a terminar en 3p5. Si yo observo el último nivel de energía, ¿cuál es? Acá está el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Miren, en el nivel 3 tenemos 3s2, 3p5. Es decir, este elemento, cloro, tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Por lo tanto, se dice que pues va a tener 7 electrones de valencia, ¿no? Y ustedes recuerdan que eso también me indica el número de grupo, ¿no?, al que pertenece. Y si está terminando en configuración S, S y P, decimos que son elementos representativos, ¿no? Recordando un poquito lo de tabla periódica. Entonces, estos electrones de valencia ya vemos que son los electrones que están en el último nivel de energía y que son los que van a directamente intervenir en la formación de los enlaces químicos. Y estos electrones, como son los que intervienen directamente en la formación de enlaces químicos, normalmente nosotros son los que vamos a trabajar. Y por lo tanto, a estos electrones de valencia, nosotros los vamos a graficar, si se quiere decir la palabra, mediante una representación o diagrama de Lewis. ¿Qué cosas son los diagramas de Lewis o esquemas o representaciones de Lewis? No es más que la representación de los electrones de valencia, ¿no? Por ejemplo, los del grupo 1 tienen un electrón de valencia. Eso es lo que se va a representar, porque según Lewis se decía que de todos los electrones que tiene el átomo, los que están en la parte interna no intervienen, o sea, no sirven para lo que es la formación del enlace, Los que intervienen son directamente los últimos electrones, por lo tanto, es importante dibujar, ¿no?, o describir a estos electrones que encontramos en el último nivel de energía.
Por lo tanto, a esos electrones son a los que se representa mediante estos diagramas de Lewis. ¿Y cómo representamos a los electrones? Pues los vamos a representar ya sea en forma de puntos o en forma de aspas, ¿no? ¿Y cómo se representan? Pues simplemente vamos a escribir el símbolo del elemento y a continuación vamos a dibujar los electrones del último nivel. Ojo, esa representación que encontramos de los electrones en el último nivel de energía normalmente se representan de acuerdo a la distribución electrónica o configuración electrónica basal que tienen los átomos, ¿ya? Pero bueno, acá para esquematizarlo rápidamente, por ejemplo, ¿ven? Los elementos del grupo 1A, que todos tienen un electrón en el último nivel de energía, lo represento a ese electrón en forma de un puntito al lado del símbolo, ¿no? Alrededor del símbolo. Tengo elementos del grupo 3A, igual, ¿no? El símbolo y los 3 electrones representados alrededor del símbolo. Tengo aquí elementos del grupo 7, del grupo 7A. Tiene 7 electrones en el último nivel de energía, por lo tanto, son los 7 electrones que se encuentran representados alrededor de este símbolo, ¿no? Y acá lo que indicábamos en el grupo 8, ¿no? El grupo me indica el número de electrones de valencia. Los elementos del grupo 8 deben tener 8 electrones, pero sin embargo, como pueden observar ustedes, acá tengo esta excepción, ¿no? El elemento helio. El elemento helio solo tiene 2 electrones, ¿ya? Solo tiene 2 electrones. Esto es los diagramas de Lewis. Y como repito, lo que me está representando son a los electrones que se encuentran en la última capa, ¿ya? En el último nivel de energía. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de los electrones de valencia, podemos observar que en todos los grupos tienen, ¿no?, de 1 a 7 electrones en su último nivel. Pero los únicos que tienen 8 electrones en el último nivel de energía son los gases nobles, los del grupo 8A. Estos elementos que están en el grupo 8, que son los gases nobles, se dice que son los átomos que presentan configuraciones electrónicas estables, ¿no? Porque tienen 8 electrones. Y dentro de la naturaleza de los átomos que presentan inestabilidad, estos átomos también, la mayoría tiene, digamos, configuraciones incompletas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene solamente un electrón. Los del grupo 3 tienen 3, los del grupo 5 tienen 5 electrones. La mayoría de los elementos en la tabla periódica tienen configuraciones incompletas. Las configuraciones completas solo las tienen los gases nobles, ¿no? Y dice que tienen una configuración electrónica estable. Por lo tanto, vamos a considerar la regla del octeto. ¿Qué me indica la regla del octeto? La regla del octeto simplemente indica que los átomos deben tratar de obtener 8 electrones de valencia, ¿no? Que en el último nivel de energía deben tener 8 electrones de valencia. Y bueno, para lograr esto, como muchos tienen 1, 2, 3, 4, o sea, la mayoría no tiene los 8 electrones, tendrán que encontrar una forma para lograr esos 8 electrones. Y en el afán de lograr los 8 electrones, pues los átomos van a tender a de repente ganar electrones, a perder o de repente a compartir, para poder lograr estos 8 electrones que les va a permitir tener mayor estabilidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque van a adoptar la configuración electrónica de un gas noble. Los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel de energía. Si nosotros observamos, por ejemplo, acá yo tengo la configuración del gas noble argón, ¿no? El argón es un gas noble, tiene configuración electrónica estable. Si ustedes observan, vamos a tener que presentan 8 electrones en el último nivel. Miren, nivel 3, 2 en el S y 6 en el P. Por lo tanto, presentan configuración electrónica estable. Yo voy a comparar con algunos elementos. Por ejemplo, el elemento 19. Si el elemento 19 yo realizo su configuración electrónica, ya saben, ¿no? Podemos utilizar el kernel del argón. El argón tiene 18 hasta 3p6. Por lo tanto, simplemente falta un electrón, que sería el 4s1.
Si ustedes comparan este átomo, el potasio, tiene un solo electrón en el último nivel de energía. Estas configuraciones me permiten un poco también entender y comprender el comportamiento que van a tener los átomos. Por ejemplo, ahí, ¿no? El potasio tiene 19 electrones y que tiene solo un electrón en el cuarto nivel. La configuración electrónica estable es la del argón, que tiene 18 y tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Solamente observando las configuraciones, podemos ya más o menos predecir cuál va a ser la naturaleza que va a tener este potasio, ¿no? Si yo sé que debe tener 8 electrones en su último nivel de energía, y acá tiene solamente uno, para lograr los 8 electrones tendría que ganar 7 electrones, ¿no? Tendría que ganar 7 electrones. Pero sin embargo, si lo perdiera, como sería el caso miren, se quedaría con 8 electrones en el último nivel. Entonces, eso es un poco la forma en la cual se van a comportar los elementos, un poquito observando las configuraciones electrónicas. Por ejemplo, acá el cloro. Si yo observo, en el caso del cloro, que tiene 17 electrones, cuando realizo la configuración electrónica, el cloro, en su último nivel de energía, que es el nivel 3, va a tener 7 electrones. Entonces, ya más o menos también yo puedo ver qué comportamiento va a tener el cloro. Porque se dice que los átomos buscan adquirir la configuración electrónica de un gas noble para poder tener 8 electrones en el último nivel de energía. Entonces, en este caso, podemos observar que el cloro, si tiene 7 electrones en su último nivel, para obtener los 8 electrones, va a ser más difícil, ¿no? Que pierda estos 7. Lo más lógico va a ser que en este que le falta un electrón, lo gane, ¿no? Lo gane. Entonces, esta regla del octeto me permite, uno, entender que los átomos deben buscar los 8 electrones en el último nivel de energía. Y dos, me permite ya, a partir de las configuraciones electrónicas, entender un poco cuál va a ser el comportamiento, ¿no?, de estos átomos. Por ahí algunos van a perder electrones, por ahí otros van a ganar. Y por ahí, dependiendo de los átomos que se combinen, de repente habrá compartición de electrones, ¿ya? Pero no solamente la estabilidad electrónica, como lo vemos aquí, lo vamos a lograr en la regla del octeto. Para todo siempre hay excepciones, ¿no? En todo siempre hay excepciones. Y quizás más que una excepción es considerar, ¿no? Es considerar que, por ejemplo, el elemento hidrógeno, que tiene un solo electrón, no va a lograr la estabilidad electrónica con los 8 electrones, como indica la regla del octeto, sino que el hidrógeno va a adoptar la configuración electrónica de el gas noble, que en este caso es el helio, que solo tiene 2 electrones, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del caso, por ejemplo, del hidrógeno, vamos a decir que consideraremos la regla del dueto, ¿sí? La regla del dueto, porque vamos a encontrar, por ejemplo, que este elemento hidrógeno va a lograr la estabilidad electrónica solo con 2 electrones. ¿Listo? Entonces, tenemos la regla del octeto, que es, digamos, una regla general, porque la mayoría de los elementos va a lograr la estabilidad electrónica con 8 electrones, y tenemos la regla del dueto, que me indica que, por ejemplo, el hidrógeno, al igual que el helio, logran la estabilidad electrónica con solo 2 electrones. ¿Listo? Entonces, este es otro factor a considerar en la formación de enlaces químicos. Y por último, vamos a encontrar otro factor muy importante en la formación de los enlaces químicos, que es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Si nosotros recordamos, esta es una propiedad que encontramos en la tabla periódica, ¿no? Lo que vimos en la clase anterior. La electronegatividad es una propiedad en la tabla periódica que me determina la capacidad que van a tener algunos elementos, o mejor dicho, todos los elementos, por quitar electrones, ¿no? Generalmente cuando se va a formar un enlace químico.
¿Y quiénes son los que normalmente tienen mayor capacidad para ganar electrones jóvenes? En la tabla periódica tenemos dos bandos muy definidos, ¿no? Metales y no metales. ¿Quiénes son los que tienden a ganar electrones? ¿Quiénes eran los que ganan electrones jóvenes? Los no metales. Los no metales, ¿no? Los no metales son los que tienden a ganar electrones, mientras que los metales normalmente tienden a cederlos. Y si nosotros recordamos un poquito, viendo un poquito esta tabla periódica, los no metales los encontramos al lado derecho de la tabla y los metales están para el lado izquierdo. Aquí vamos a ver en esta tablita de electronegatividades de Pauling cuáles son los valores de las electronegatividades. Y si nosotros recordamos cómo variaba esta propiedad de la electronegatividad en la tabla periódica, recordaremos que la electronegatividad en la tabla periódica varía de izquierda a derecha en el caso de los periodos y en los grupos de abajo hacia arriba. Por lo tanto, cuando yo busco al elemento más electronegativo, me tendré que ir hacia la derecha y me tendré que ir hacia arriba. En consecuencia, el elemento más electronegativo es el elemento flúor, ¿ya? El elemento flúor. Y si observamos, los elementos más electronegativos que tenemos en la tabla periódica son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Estos tres elementos son los más electronegativos. Y decimos que la electronegatividad es la capacidad, ¿no?, que tienen los elementos para quitar, para ganar electrones. Observamos que el grupo 8 están en verde, ¿no?, en blanco. ¿Por qué? Porque los gases nobles normalmente tienen estabilidad electrónica, no necesitan ganar ni perder. Pueden llegar a formar compuestos, pero no es su tendencia, ¿no? Ya bajo algunas condiciones podemos hacer que reaccione algún gas noble, pero normalmente estos gases nobles no reaccionan, ¿no?, porque no tienen necesidad. Entonces, por eso es que el flúor es el elemento más electronegativo. Y por el lado de los metales, observaremos que el francio, ¿no?, es el elemento menos electronegativo. Pero ¿por qué estamos hablando de la electronegatividad? Porque esta electronegatividad va a influir mucho en la formación de los enlaces químicos, ¿ya? Entonces, esta tablita vamos a utilizarla después, ¿ok? Entonces, hasta aquí tenemos estos 5 factores que hemos considerado que van a influir mucho en la formación de los enlaces químicos, ¿no? La energía de enlace, los electrones de valencia, la regla del octeto, la electronegatividad y también la forma en que representamos a los electrones de valencia, es decir, los diagramas de Lewis. Todo eso nos va a servir para entender lo que son enlaces químicos. Vamos a ver ahora entonces cuáles son estos enlaces químicos interatómicos, ¿ah? Vamos a ver que estos enlaces químicos interatómicos se clasifican en 3 tipos: en enlaces iónicos o electrovalentes, en enlaces covalentes y en enlaces metálicos. Vamos a ver ahora el primero de los enlaces interatómicos, es decir, empezaremos viendo lo que son enlaces iónicos, ¿no? ¿Qué son los enlaces iónicos? A ver, veamos. Tenemos entonces como primer enlace interatómico a los enlaces iónicos. Miren, los enlaces iónicos también se les va a denominar enlaces interatómicos. Perdón, enlaces electrovalentes, ¿sí? Enlaces electrovalentes. Estos enlaces electrovalentes también se van a caracterizar porque la característica principal es que se va a realizar transferencia de electrones. Cuando hablamos de transferencia de electrones, estamos hablando de que van a haber átomos que van a ceder, ¿no?, que van a perder electrones. Y por lo tanto, habrán otros átomos que acepten o que ganen los electrones, ¿no? Por eso es que se habla de transferencia de electrones. Y ya nosotros sabemos que cuando un átomo gana electrones o pierde, se convierte en iones,
¿no? Se convierte en iones. Entonces, estamos hablando de que este enlace iónico va a estar formado justamente por iones. Por otro lado, como hablamos de que hay elementos que ganan y elementos que van a perder, estamos hablando de aquellos elementos que pierden electrones son los metales. Los elementos que ganan electrones son los no metales. Por lo tanto, este enlace iónico generalmente se va a formar entre metales y no metales. Principalmente, ¿no? Principalmente entre los elementos del grupo 1A, que son los metales alcalinos, y los elementos del grupo 2A, que son los alcalinos térreos, ¿no? Ahí está. Miren, dice que se produce generalmente entre elementos metálicos de los grupos 1 y 2A, generalmente, ¿no? Porque también van a haber enlaces iónicos con otros metales también que forman, ¿no? Estos enlaces iónicos. Pero la mayor tendencia va a ser cuando se juntan metales del grupo 1 y 2 con los elementos no metálicos de los grupos 6 y 7. ¿Listo? Pero como siempre, en toda familia hay una oveja negra. Siempre hay una oveja negra. Siempre hay pues una excepción. Y en este caso, la excepción la vamos a tener en los elementos del grupo 2A, que se va a encontrar covalentes. ¿Ya? Entonces, recuerden mucho siempre a este elemento berilio, porque siempre va a resaltar por varias cosas. En este caso, por ejemplo, porque es una excepción y no va a formar enlaces iónicos, sino va a formar enlaces covalentes. Por otro lado, decimos que estos enlaces iónicos generalmente vamos a encontrar que de acuerdo a sus electronegatividades, yo también puedo predecir o puedo indicar el tipo de enlace que se forma, porque vamos a decir que cuando encontremos una diferencia de electronegatividades mayor o igual a 1,7, se dice que forman enlace iónico, ¿no? Entonces, a partir de esta tablita de electronegatividades que habíamos comentado, podemos predecir también si se va a formar un enlace iónico o no. Veamos entonces cómo es que se da esta formación de los enlaces iónicos. Miremos. Observo, ¿sí? Observo que tengo esta molécula, sodio con cloro, ¿no? El famoso cloruro de sodio. Este cloruro de sodio, normalmente, yo si observo la fórmula, si tengo familiaridad con la tabla periódica, ya puedo yo reconocer que el sodio es un metal y que el cloro es un no metal, ¿no? Del grupo 1, el sodio, y del grupo 7, el cloro. Pero si yo no tengo conocimiento de ello, pero tengo acceso a esta tabla de electronegatividades, puedo observar que el sodio tiene una electronegatividad de 0,9 y el cloro una electronegatividad igual a 3. Lo que me indica el enlace iónico es que se van a formar enlaces iónicos cuando las diferencias de electronegatividades entre los átomos debe ser mayor o igual a 1,7. Ojo, esta diferencia de electronegatividades la vamos a hablar solo cuando hablemos de enlaces de compuestos binarios, es decir, cuando solamente hablemos de dos elementos. Ahí funciona esta regla de la diferencia de electronegatividades. Por ejemplo, ¿no? El sodio y el cloro. El cloro, su electronegatividad es 3 y el sodio, su electronegatividad es 0,9. La diferencia de electronegatividades me da 2,1. 2,1 está justo en el rango que me indican, ¿no? Si la diferencia de electronegatividades es mayor o igual a 1,7, estamos hablando de un enlace iónico. ¿Listo? Ahora, aquí yo he colocado primero la electronegatividad del cloro menos la del sodio, ¿no? El mayor menos el menor. Pero resulta de que si hubiese colocado al revés, me hubiese salido un valor negativo. Pero cuando hablamos de las diferencias de electronegatividades, no hay valor negativo. Simplemente lo que trabajamos es el valor absoluto. Por esa razón es que yo he restado el mayor menos el menor.
¿ya? Acá no va a intervenir que sea positiva o negativa la diferencia de electronegatividades. El valor absoluto es el que me interesa. Por ejemplo, acá tengo otro caso, ¿no? El litio con el flúor. El litio, su electronegatividad es 1 y el flúor, la electronegatividad es 4. Podemos observar que la diferencia de electronegatividades es 3, por lo tanto es un enlace iónico. ¿Cómo se forma? ¿Sí? ¿Cómo se forma el enlace iónico? Vamos a verlo. El enlace iónico, muchachos, dice que se produce por transferencia de electrones, ¿no? O sea, va a haber un átomo que va a perder electrones y el otro los va a recibir o los va a ganar. Entonces, yo realizo las configuraciones electrónicas, miren, las configuraciones electrónicas, tanto para el sodio, vamos a hablar de la molécula de cloruro de sodio, tanto para el sodio como para el cloro. Y lo que observo es lo siguiente, que la configuración electrónica del sodio, en su último nivel de energía, tiene un solo electrón. Y por el lado del cloro, observo que en su último nivel de energía tiene 7 electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos el esquema del sodio, ¿no? Dibujados todos sus electrones, pero en el último nivel solo tiene un electrón. Y acá el cloro, con todos sus electrones, y en el último nivel encontramos los 7 electrones. ¿Qué es lo que sucede? Que el electrón que tiene el sodio lo va a perder, ¿sí? Lo va a perder. Y el cloro, que le falta un electrón para completar 8 en su última capa, va a tomar ese electrón. Lo que está sucediendo es que, por ejemplo, acá el átomo de sodio, que su número atómico es 11, se supone que tiene 11 protones y tiene 11 electrones. Al perder el electrón, el átomo de sodio se carga de manera positiva. Por eso es que voy a hablar ahora de que el sodio ahora tiene carga y tiene carga positiva +1. A este ion, porque ahora se forma un ion porque ya tiene carga, es un catión, ¿no? Es el catión sodio. Y por el lado del cloro, al ganar el electrón, diremos pues que el cloro ya no tiene 17 protones y 17 electrones, sino que ahora tiene 18 electrones. Por eso es que su carga ahora es -1, ¿no? A este ion se le denomina anión, ¿no? Tenemos el catión sodio y tenemos el anión cloruro. Estamos hablando de dos iones, ¿sí? Estamos hablando de dos iones, carga positiva y carga negativa. La naturaleza electrostática de las cargas, pues dice que cuando tenemos cargas contrarias se van a unir, ¿no? Va a haber una fuerza electrostática que las una. Eso es lo que va a formar el enlace iónico, ¿no? Ahora, cuando se forma este enlace, estamos hablando de dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Escuchen, son dos iones que se están uniendo. El enlace iónico no forma moléculas, ¿ya? Estos iones no están formando moléculas. Entonces, por favor, cuando hablamos de enlace iónico, recuerden, no hay formación de moléculas. Simplemente estamos hablando de unión de iones, ¿ya? Unión de iones. Pero así como habíamos dicho, ¿no? Que el berilio es la oveja negra porque son las excepciones. Acá tenemos más o menos algunos compuestos que forman el berilio y que, como les repito, deberían ser iónicos, pero no, son covalentes. Por ejemplo, el cloruro de berilio, ¿no? El óxido de berilio. Tenemos el difluoruro de berilio, ¿no? O el dibromuro, o el dioduro. Y tenemos también, además del berilio, que es el elemento más común como excepción, también el aluminio. El aluminio solamente va a formar enlaces iónicos, escuchen, solo forma enlaces iónicos con el oxígeno y con el flúor. Pero con los demás forma enlaces covalentes, ¿ya? Y el berilio, como hemos visto, que es la excepción. Bien, muchachos, 7:40, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener 5 minutos de break, de descanso, y continuamos 7:45. ¿Ok? Pueden aprovechar estos 5 minutos para poder descansar, relajar, tomar su agüita, estirarse un poco. Listo, retornamos en 5 minutos, jóvenes.
Bien, vamos retornando. Vamos retornando, jóvenes. Bien, jóvenes, hoy día, bueno, ya veremos cómo es la siguiente clase. Normalmente yo siempre la primera parte trabajo parte teórica y dedico una hora exclusiva para lo que es la resolución de la práctica. Vamos a trabajar de igual manera, ¿no? Esta hora más que viene vamos a culminar la parte teórica y recién en la siguiente clase se desarrollaría lo que es el desarrollo de la práctica, ¿ya? De todas maneras, para que entendamos un poquito cómo es lo que estoy trabajando hoy día. Entonces, hoy trabajamos básicamente lo que es la parte teórica. ¿Listo? Bien, entonces, como habíamos estado indicando, este es el enlace iónico y esta es la forma en la cual se va a formar, ¿sí? La manera en la cual se van a formar los enlaces iónicos. Repito una vez más, la formación de iones, pero cuando tenemos estos iones se van a unir porque son cargas opuestas, ¿no? Por fuerzas electrostáticas, más no forman una molécula. Cuando hablamos, por ejemplo, del cloruro de sodio, así cuando yo digo cloruro de sodio, yo no puedo decir que esta es una molécula. ¿Ya? Los compuestos iónicos o los enlaces iónicos no forman moléculas. Lo que van a formar son redes cristalinas. Estas redes cristalinas simplemente es la aglomeración de iones, que como son de cargas opuestas, tienden a unirse. Ahora, el hecho de que sean cargas opuestas y estén unidos mediante fuerzas electrostáticas hace que este enlace iónico sea bastante fuerte, ¿ya? Bastante fuerte. ¿Qué propiedades vamos a encontrar dentro de lo que son los enlaces iónicos? Pues como ya lo hemos estado indicando, van a formar iones y estos iones se van a unir y estos enlaces iónicos son bastante fuertes. Estos compuestos que van a tener enlace iónico van a ser de carácter sólido y debido a la fuerza del enlace que los une, se dice que presentan altos puntos de fusión, ¿sí? Altos puntos de fusión. Normalmente, la mayoría de estos compuestos iónicos presentan puntos de fusión por encima de los 400 grados Celsius. Imagínense, ¿eh? Por encima de los 400 grados Celsius. Por otro lado, decimos de que estos compuestos formados por enlace iónico, una buena parte no son solubles en agua. Se dice que el agua es el disolvente universal por excelencia, ¿no? Y el agua generalmente disuelve a los compuestos iónicos por su carácter polar que tiene la molécula del agua. Pero los compuestos iónicos, muchos de ellos son solubles, pero van a haber algunos que no, ¿sí? Pero una buena parte sí son solubles en el agua. Por lo tanto, al ser solubles en el agua, muchos de estos lo que van a hacer es disociarse en iones. Y al disociarse en iones, van a ser buenos conductores de la electricidad. Por lo tanto, cuando un compuesto iónico se encuentra en solución acuosa o se encuentra en estado líquido, se dice que son buenos conductores de la electricidad. En cambio, cuando se encuentra en el estado sólido, no son buenos conductores, ¿ya? No son buenos conductores de la electricidad. Normalmente, por ejemplo, conocemos al cloruro de sodio como la sal de mesa, ¿no? Pero generalmente el término de sal se emplea básicamente para referirse a los compuestos iónicos, ¿no? Porque va a haber una función química llamada sal. Y las sales definitivamente, todos son compuestos iónicos, ¿no? En su gran mayoría. Bien, entonces esto en cuanto a las propiedades, ¿sí? A las propiedades que tenemos de los compuestos iónicos. Habíamos hablado de que los compuestos iónicos o los enlaces iónicos lo que forman son redes cristalinas de diferentes formas, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto, ¿no? En la forma en la que se unen estos iones?
Pues la idea o la tendencia natural va a ser que, por ejemplo, un catión que es positivo, ese catión positivo se va a rodear básicamente de cargas negativas. Entonces, esa es un poco la tendencia que va a darse cuando se forman estas redes cristalinas de los enlaces iónicos. Si ustedes observan, esta es una representación de lo que es el cloruro de sodio. Observamos el sodio, ¿no? El catión sodio de color rojo y el ion cloruro, ¿no? El anión negativo. Miren, es una forma de representar. Yo tengo acá el catión sodio. Si ustedes observan, lo más cercano o de lo que se va a rodear el catión va a ser pues de aniones, es decir, de cargas negativas. Por eso observo acá aniones alrededor de este catión, ¿sí? Aniones. Si yo voy en otro plano hacia abajo, pues veré que lo que viene abajo ya no es otro catión, sino va a ser un anión, ¿no? La idea es esa, que cada anión o catión se rodea de cargas opuestas. En este caso el sodio es positivo, lo que se va a rodear es de puras cargas negativas, ¿no? Y lo mismo va a suceder, pues si tengo una carga negativa, como por ejemplo acá, esto es un anión, ustedes podrán observar que lo que rodea a este anión es un catión, un catión, un catión, un catión, hacia arriba catión y hacia abajo catión, ¿no? Por eso es que se dice que lo que forman los compuestos iones son redes cristalinas. No es la única forma, ¿no? No es la única forma, pero esa va a ser la tendencia que presentan los compuestos iónicos. Formar redes en las cuales la carga positiva se rodee de cargas negativas o lo mismo la carga negativa de las cargas positivas. Estos son compuestos iónicos. Vamos a ver ahora otro tipo de enlace. Hemos visto que hay el enlace iónico, hay el enlace covalente y el enlace metálico. Vamos a ver ahora el enlace covalente. ¿Qué podemos decir del enlace covalente? Cuando hablamos del enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, que se produce transferencia de electrones, uno gana y otro pierde, en el enlace covalente la característica principal es que los átomos que se van a unir comparten electrones. Cuando hablamos de compartir electrones, ya vayamos entendiendo que cada átomo aporta electrones al enlace. Puede ser un electrón, pueden ser dos o pueden ser tres. Cuando comparten un electrón, vamos a hablar de un enlace simple. Si comparten dos electrones, hablaremos de dos enlaces, un enlace doble. Y si comparten tres electrones, hablaremos de un triple enlace. Pero el enlace covalente se caracteriza justamente porque los átomos comparten electrones. Aquí no hay que uno gana y uno pierde, no, ambos comparten. Dice que este tipo de enlace generalmente se va a dar entre los no metales, ¿ya? Generalmente se va a dar entre los no metales. Tenemos no metales en el grupo 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entre los grupos A. Entre esos no metales dice que se van a formar generalmente este tipo de enlace covalente. Ojo, recordemos que como no metal también se considera al elemento hidrógeno, que lo encontramos en el otro extremo de la tabla. ¿Listo? Entonces, este enlace covalente, característica principal, que comparten electrones los átomos, que se da entre no metales y algo más. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los compuestos iónicos o de los enlaces iónicos, cuando hablamos de electronegatividades, decíamos que cuando hay una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7 era enlace iónico. Ahora diremos lo contrario. Si la diferencia de electronegatividades es menor a 1,7, estaremos hablando de un enlace covalente. ¿Cómo es y cómo se produce el enlace covalente? Veamos a continuación. Por ejemplo, yo hablo de esta molécula. En el caso de los enlaces covalentes, sí vamos a decir que los enlaces covalentes forman moléculas, ¿ya? Sí forman moléculas. Bien, entonces, vemos la molécula del CO2. Repito, si yo conozco la tabla, más o menos estoy familiarizado, reconoceré que el carbono es un no metal del grupo 4 y el oxígeno es un no metal del grupo 6.
Entonces sabría que es un enlace covalente. Pero puedo también hacer uso de las electronegatividades para poder determinar si se trata de un enlace covalente o no. La electronegatividad del oxígeno es 3,5 y la electronegatividad del carbono es 2,5. Si observamos, la diferencia es 1 y 1 es menor que 1,7 y está dentro del rango de los enlaces covalentes. Por eso diré que esta molécula forma enlace covalente. Hablemos del ácido clorhídrico. El cloro, su electronegatividad es 3 y el hidrógeno 2,1. La diferencia de electronegatividad es 0,9. Es un enlace covalente. ¿Cómo es que se va a formar el enlace covalente? Hablemos de la molécula del CO2. CO2 está formado por carbono y oxígeno. Yo tengo aquí, miren, yo tengo aquí la configuración del carbono. Su número atómico es 6 y en su último nivel de energía presenta 4 electrones. Y por el lado del oxígeno, observo que en el último nivel de energía, ¿ya? En el último nivel de energía tiene 6 electrones. ¿Listo? Tiene 2 en el subnivel S y tiene 4 en el subnivel P. Cuando observo, ¿sí? Cuando observo estas distribuciones, veo que al carbono le faltan 4 electrones para lograr los 8 electrones. Y al oxígeno, que tiene 6 en el último nivel, le faltan 2. ¿No? Entonces, esas son las necesidades que tienen ambos átomos para lograr la estabilidad. ¿Qué va a pasar cuando se unen? Estamos hablando de que el carbono se va a unir a 2 oxígenos. Estamos hablando entonces de que el carbono va a actuar como átomo central, ¿sí? Como átomo central. Este carbono, si nosotros dibujamos a sus electrones del último nivel de energía, pues miren, tenemos acá un orbital S2 y un orbital, perdón, 2 orbitales P, que tienen 2 electrones, porque recuerden que los orbitales P son 3, ¿no? PX, PY y PZ, solo tiene 2 electrones, es decir, que tiene 2 orbitales desapareados. Pero sabemos que por el proceso de hibridación, el carbono va a tener 4 enlaces iguales, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a la formación de cómo actúa esta formación de enlace entre el carbono y el oxígeno. Miren, el carbono tiene 4 electrones en su último nivel. Aquí están los electrones del carbono, ¿no? Los de color morado, y los electrones del oxígeno de color medio rojito. Acá están 2, 4, los 6 electrones del oxígeno. El carbono va a compartir 2 electrones y el oxígeno también va a compartir 2 electrones. De esta manera, el oxígeno va a lograr, miren, 2, 4, 6 y los 2 que comparte con el carbono, que le pertenece también ahora al oxígeno, logra los 8 electrones. Y por el lado del carbono, que tiene acá, miren, 1, 2, 3 y 4, porque estos 4 electrones de los 2 pares enlazantes le pertenecen ahora tanto al oxígeno como al carbono. Entonces acá tendría 4 electrones. Más los otros 2 que tiene, tendría 6. Le faltan todavía 2 electrones. Por eso es que ahora con el otro oxígeno va a compartir esos 2 electrones. Y por lo tanto, este carbono ahora tendrá, acá miren, 4 electrones más 4, 8 electrones. El carbono logró la estabilidad electrónica. Por el lado del oxígeno, sucede lo mismo. Tiene 2, 4, sus 2 electrones 6 y los 2 que está compartiendo el carbono y logra los 8 electrones. Los 3 átomos han logrado la estabilidad electrónica. ¿Sí? Los 2 átomos han logrado la estabilidad electrónica. Es la forma en la cual se desarrolla el enlace covalente. Ahora, repito, esto que nosotros observamos, este enlace forma moléculas, ¿ya? Acá se está formando una molécula. Y la manera en que representamos a estos pares electrónicos, ¿no? Es mediante un enlace simple, la forma de un guión, ¿no? Un guión es un enlace simple que está formado por 2 electrones. A ese tipo de enlace simple se dice par enlazante, ¿ya? Par enlazante, ¿no? Y esta sería la formación de la molécula del anhídrido carbónico.
Y como hemos hablado en el caso de los enlaces iónicos, tenemos excepción, ¿no? Ya habíamos visto que el berilio, que debería formar enlaces iónicos, forma enlaces covalentes. Lo mismo vamos a tener en el caso de los enlaces covalentes. Vamos a tener excepción, ¿ya? Vamos a tener excepciones. ¿Y cuál es esa excepción? Pues los compuestos formados por este grupo amonio, ¿no? Este radical amonio. Si ustedes observan, nitrógeno, hidrógeno y cloro, todos son no metales. Por lo tanto, deberíamos estar hablando perdón, de enlaces covalentes. Pero sin embargo, todos estos compuestos del amonio, el cloruro de amonio, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, se dice que son compuestos iónicos. ¿Ya? Se dice que son compuestos iónicos. Este NH4, ese NH4, es que en realidad el NH4 es un catión, ¿no? Es el radical amonio, es un catión de carga positiva. Por eso es que ya hablamos de que esto es un compuesto iónico, ¿ya? Porque este NH4 en realidad es un radical que tiene carga positiva. Pero bueno, estas son las excepciones. Esta es la forma en la cual se comportan los átomos para formar un enlace covalente, ¿ya? Para formar un enlace covalente. Cuando tengamos, por ejemplo, moléculas como estas, generalmente tenemos que, para formar o para desarrollar el esquema, buscar un átomo central, ¿no? Y ese átomo central generalmente va a ser aquel que esté pues en menor número. En este caso hay 2 oxígenos y tengo un carbono, ¿no? Por eso es que el carbono se asume como átomo central. O normalmente se dice que el átomo central es el elemento menos electronegativo. Y si comparamos, el menos electronegativo efectivamente es el carbono, ¿no? Son datos para que podamos ubicar a los átomos centrales. Porque acá solo tengo 2 átomos, pero podemos tener el caso de 3, ¿no? De 3 átomos. Bien, ¿qué propiedades encontramos en los enlaces covalentes? Pues obviamente van a ser todo lo contrario a lo que teníamos en los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos son mucho más fuertes que los enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes son más débiles, ¿ya? Son más débiles. Y por lo tanto, vamos a hablar que los puntos de fusión que presentan, pues también van a ser menores a los de los enlaces iónicos. Se dice que acá generalmente los puntos de fusión están por debajo de los 300 grados, ¿no? Por debajo de los 300 grados. Un ejemplo así se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, el agua, el H2O es un enlace covalente. Y si hablamos del punto de fusión del agua, estamos hablando de 0 grados, ¿no? O sea, bajísimo. Se dice que los enlaces covalentes pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Una buena parte, la mayoría son gaseosos, ¿ya? De los enlaces covalentes. Pero tienen una particularidad. Estos enlaces covalentes normalmente, ¿sí? Normalmente no son solubles en agua. No significa que todos no sean solubles en agua. Van a haber algunos que sí son solubles en agua. Pero no son todos en general solubles en el agua. Pero, sin embargo, son solventes en disolventes orgánicos, ¿no? Los disolventes orgánicos son, la mayoría, solventes no polares, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del hexano o del tetracloruro de carbono, ¿ya? Entonces, los enlaces covalentes o los compuestos de enlace covalente generalmente van a ser solubles en los compuestos no polares. Y también podemos decir que la mayoría son insolubles en agua, pero hay algunos que pueden ser solubles en el agua. Por otro lado, como decimos que los compuestos covalentes normalmente no son solubles en agua, pues no van a disociarse, no van a formar iones, por lo tanto, no van a ser buenos conductores de la electricidad. Entonces, los compuestos covalentes, cuando los disolvemos en agua, sabemos que no se van a disolver fácilmente y tampoco van a formar iones. Por eso se dice que no son buenos conductores de la electricidad. Y de alguna manera, aquellos
compuestos covalentes que se encuentran en estado líquido, también, del mismo modo, no son buenos conductores de la electricidad. Pero, por ejemplo, si tenemos un enlace covalente, digamos, que sí es buen conductor de la electricidad, como por ejemplo el grafito, ¿no? El grafito es una forma alotrópica del carbono y el grafito sí es un buen conductor de la electricidad. Bien, entonces, hablando de los compuestos, de los enlaces covalentes, ya hemos visto que la característica principal es que se produce transferencia de electrones, ¿sí? Se produce transferencia de electrones. Vamos a ver que dependiendo de algunas características, vamos a poder clasificar a estos enlaces covalentes. Entonces, vamos a ver cómo clasificamos a los enlaces covalentes. ¿Listo? Veamos. Una primera clasificación de los enlaces covalentes es de acuerdo a la polaridad. Una aclaración aquí. Estamos hablando de polaridad. No estamos hablando de cargas. ¿Ya? No estamos hablando de cargas. Cuando yo hablo de cargas, hablo de iones. Pero cuando hablo de polaridad, estoy hablando de polo, ¿sí? Que podemos tener un polo positivo y un polo negativo, sin que necesariamente estemos hablando de cargas separadas, ¿ya? Vamos a hablar de dos tipos de enlace, dependiendo de la polaridad. Eso significa que si tengo unas moléculas que pueden ser polares, voy a tener moléculas que bien son no polares. Entonces, de acuerdo a la polaridad, vamos a hablar de un enlace covalente polar, ¿ya? ¿Cuándo hablo de un enlace covalente polar? Pues vamos a decir que un enlace covalente polar normalmente, ¿sí? Normalmente se forma cuando se unen no metales diferentes, ¿no? O átomos diferentes. Por ejemplo, el agua, ¿no? El H2O, hidrógeno y oxígeno. Son átomos diferentes, ambos son no metales, forma un enlace covalente, pero diremos que es un enlace covalente polar, ¿ya? Un enlace covalente polar, porque son átomos diferentes. Pero además cumplen con esta regla, de que la diferencia de electronegatividades debe ser menor a 1,7, ¿sí? Menor a 1,7. Y vamos a hablar incluso de repente de entre un rango que está entre 0,4 y 1,7. Ese tipo de enlaces de diferencia de electronegatividades me forma enlaces covalentes polares. ¿Cuál es la característica? Pues la característica va a ser que, como hemos indicado, la molécula forma el enlace covalente forma una molécula. Esta molécula que se forma va a formar un dipolo, es decir, que se va a generar hacia un lado de la molécula un polo positivo y hacia el otro lado de la molécula, digamos, un polo negativo. ¿Esto debido a qué? A que hacia un lado de la molécula va a haber una mayor densidad electrónica, o que uno de los átomos ejerce mayor atracción hacia los electrones, ¿no? Y por lo tanto, ese lado del átomo, perdón, o ese lado de la molécula se va a polarizar. Como hay mayor densidad de electrones, se va a polarizar de manera negativa. Y por lógica, el otro lado de la molécula se polarizará de manera positiva. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros observamos y vemos, por ejemplo, que la molécula del ácido clorhídrico, ¿no? Del HCl, observo las diferencias de electronegatividades y veo que el cloro tiene electronegatividad 3 y el hidrógeno 2,1. La diferencia de electronegatividad me da 0,9. Está por debajo de 1,7. Es enlace covalente. Está por encima de 0,4. Es enlace covalente polar. Sus configuraciones electrónicas las tenemos ahí, ¿no? Un electrón para el hidrógeno y el cloro en el último nivel 7 electrones. La necesidad del hidrógeno es de tener un electrón para completar el dueto. Y la necesidad del cloro es ganar un electrón para completar el octeto. Pero ni uno ni otro va a perder, porque ambos necesitan. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a compartir. Acá tengo el electrón del hidrógeno y acá tengo el electrón del cloro, ¿no? Porque el cloro tiene 7 electrones
y el hidrógeno solo uno. Pero vamos a hacer que estos dos átomos compartan ese electrón, porque al compartir, el cloro valora los 8 electrones y el hidrógeno valora los 2 electrones que necesita para lograr el dueto, ¿no? Y tener configuración estable. ¿Qué ocurre? Tenemos entonces de que cuando se unen, van a compartir ese par electrónico, ¿no? Ahí está, comparten ese par electrónico. Pero si nosotros observamos, sabemos que cuando se une el hidrógeno con el cloro, van a formar una molécula. Esta molécula que vemos aquí, si observamos, hay un lado de la molécula donde hay una mayor densidad electrónica hacia el lado del cloro. Es por esa razón que por el lado del cloro, esta molécula va a polarizarse de manera negativa. No estoy hablando de que esta es una carga positiva al cloro, perdón, carga negativa al cloro y el hidrógeno carga positiva. No, la molécula se está polarizando. Y como para el lado del hidrógeno no tengo casi electrones, entonces se va a polarizar de manera positiva. A esto se refiere cuando hablamos de un enlace covalente polar, ¿ya? Eso es un enlace covalente polar. Y obviamente, si hay un enlace covalente polar, tendrá que haber un enlace covalente no polar o apolar, ¿no? No polar o apolar. Cuando encuentro un enlace covalente apolar, dice que generalmente se da cuando está formado por átomos del mismo elemento, ¿no? Átomos iguales. Cuando hablamos de átomos iguales, vamos a hablar de las moléculas diatómicas, por ejemplo, del cloro, del flúor, del oxígeno, ¿no? Del nitrógeno, el mismo hidrógeno también, moléculas diatómicas. Si se dan cuenta, son dos átomos iguales. Entonces, es obvio que si yo hablo de diferencia de electronegatividad, pues la electronegatividad, por ejemplo, del cloro menos la del cloro va a ser 0, ¿no? Entonces, este tipo de moléculas van a formar enlaces covalentes apolares. ¿Listo? Apolares. Y dice que también se cumple que la diferencia de electronegatividades esté entre 0 y 0,4. Miren, acá está la formación de la molécula diatómica del flúor. El flúor, en su último nivel de energía, tiene 7 electrones. ¿Listo? 7 electrones. Entonces, cuando se una a otro átomo de flúor, en el último nivel va a tener también 7 electrones. De los 7 electrones, uno van a compartir ambos. Ambos van a compartir un electrón. ¿Qué sucede? Que como son iguales, esta molécula va a ser simétrica y por lo tanto la atracción hacia este par electrónico que están compartiendo va a ser el mismo, tanto por el lado del primer flúor como del segundo. Entonces, esta molécula no va a formar polos, va a ser apolar. ¿Listo? A eso se refieren los enlaces covalentes apolares. Pero sucede que no siempre encontramos moléculas apolares, ¿no? o que estén formados por átomos iguales. Hay algunas moléculas sí, que son apolares porque resulta de que en la formación de los enlaces encontramos que los átomos centrales no presentan pares electrónicos no enlazantes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, acá, recuerdan ustedes que el berilio es una excepción, ¿no? De los metales y que forma enlaces covalentes. ¿Qué sucede? Cuando se forma en la molécula del dicloruro de berilio, ¿no? O el cloruro de berilio, podemos observar lo siguiente. El cloro, como átomo central, comparte sus 2 electrones y no le queda ningún par electrónico libre. Como por ejemplo, si le queda al cloro. El cloro le queda, miren, un par, 2 pares, 3 pares electrónicos libres o pares electrónicos no enlazantes. Cuando el átomo central no presenta, ¿sí? No presenta pares electrónicos no enlazantes libres, se dice que también esta es una molécula apolar. ¿Listo? Acá igual con el boro. El boro, como átomo central, no presenta pares electrónicos libres, como por ejemplo si lo tiene el cloro, pero el átomo central no. Entonces decimos que también ahí tenemos enlaces covalentes apolares. La otra clasificación
Vamos a decir según el número de electrones aportados para formar el enlace, ¿ya? Según el número de electrones que se aportan. Entonces, vamos a ver que tenemos dos tipos de enlace. Uno, al cual denominamos enlace covalente normal. Cuando decimos enlace covalente normal, decimos pues que es el tipo de covalencia, donde se dice que un átomo aporta un electrón y el otro átomo aporta un electrón. Ya, aporta uno, o aportan dos, o aportan tres, pero cada átomo aporta un electrón. Ese tipo de enlace es el que normalmente se va a decir que es un enlace covalente normal. ¿Ya? Se dice que es un enlace covalente normal. ¿Por qué? Porque cada átomo aporta electrones para el enlace. Si nosotros observamos aquí en la formación de la molécula del agua, recuerden que el agua es un compuesto covalente. Miren, el hidrógeno tiene solo un electrón en su último nivel. En cambio, el oxígeno tiene 6. Ahí están distribuidos los 6. Entonces, el hidrógeno va a compartir un electrón con el oxígeno, como pueden ver acá, ¿no? Ese es el enlace, ese es el par enlazante. Y por el otro lado, el otro oxígeno también comparte un electrón con el hidrógeno con el oxígeno. Tenemos otro par enlazante. Con esto logran la estabilidad electrónica tanto el oxígeno como el hidrógeno. Pero este tipo de enlace, donde me importa solamente saber que cada átomo está aportando electrones, se denomina enlace covalente normal. Entonces, habrá otro tipo de enlace en el cual no se produzca, ¿no?, el que los dos átomos aporten. Porque si me dicen que lo normal es que cada átomo aporte, me están indicando que debe haber otro tipo de enlace en el cual no se presente esta situación. Porque me dicen según el número de electrones aportados, ¿no?, para formar el enlace. Cada átomo aporta electrones. Entonces, eso es un enlace covalente normal. Pero tenemos otro tipo de enlace que se llama enlace covalente coordinado o dativo. ¿Cuándo hablamos de un enlace covalente coordinado o dativo? Este tipo de enlace es pues la típica simbiosis que a veces se presenta, por ejemplo, hasta incluso, ¿no?, cuando ustedes han estado en el colegio. El que siempre va a los recreos, al kiosco, se compra sus sanguchitos, su gaseosita, y no falta por ahí el que viene del costado, ¿no?, a pedir y apoyarse para sacar provecho un poquito, ¿no?, para que le invite, ¿no?, siempre y cuando no lo afecte a su compañero. Ustedes saben que a veces son tan buenos amigos que uno dice, oh, ya, pues invita, ¿no? Y el otro dice, ya, no hay problema, todo mastica, ¿no? Inclusive, muerde, le dice. Le comparte. No se afecta, porque es pues su pata, ¿no? Le comparte, en uno se beneficia, el otro simplemente comparte, pero está tranquilo. Algo así va a suceder en este tipo de enlace covalente coordinado. ¿Por qué? Porque solamente uno de los átomos que va a formar el enlace es el que aporta el par electrónico. El otro no aporta nada, pero sin embargo se va a beneficiar, ¿no?, de los dos electrones. No le va a provocar daño al otro átomo. Ese es el enlace covalente coordinado. Vamos a verlo. Miren, dice, en el enlace covalente coordinado, solo un átomo es el que aporta el par electrónico enlazante. Uno de los átomos. Acá tenemos la molécula del ácido sulfúrico, ¿ya? Este es el ácido sulfúrico. Ya, el ácido sulfúrico, ¿no? Tenemos ahí. Esta es la molécula del ácido sulfúrico, donde me dice que se van a unir dos hidrógenos al azufre y al oxígeno, ¿no? Se unen dos hidrógenos al azufre y al oxígeno. Y esa es la relación. Dos hidrógenos, un azufre, ¿sí? Dos hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Cuando nosotros desarrollamos la manera en la cual se han enlazado, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, el azufre es el átomo central. Como átomo central va a estar unido siempre a los oxígenos. Siempre cuando desarrollemos estas estructuras de Lewis, hay un átomo central. Normalmente se dice que los oxígenos van unidos
al átomo central, y los hidrógenos nunca van unidos directamente al átomo central. Los hidrógenos siempre deben ir unidos a los oxígenos. Por eso es que encontramos esta distribución, ¿no? El azufre rodeado de los 4 oxígenos y el hidrógeno unido al oxígeno. El azufre tiene 6 electrones en el último nivel de energía. Ahí está, miren, los asteriscos son los electrones del azufre. Y el oxígeno tiene 6 electrones también en el último nivel, y los estamos representando por estas esferitas de color medio dorado. El hidrógeno, asterisco, es su electrón. Ya está formada la estructura de Lewis, pero acá lo que vamos a hacer es observar qué ha sucedido. Miren, el hidrógeno necesita 2 electrones para lograr la estabilidad. Comparte con el oxígeno un electrón y logra la estabilidad, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, ya logró la estabilidad el hidrógeno. Ahí. Y no solo lo consiguió ahí, sino también, por ejemplo, en este otro enlace, ¿no? El hidrógeno logró la estabilidad. Perfecto, ya está. Ahora, veo que este oxígeno se está uniendo a este azufre mediante un electrón cada uno, ¿no? Acá tengo un enlace simple. Este oxígeno, si observo, tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Logró la estabilidad. Voy por el otro lado. El hidrógeno logró la estabilidad con este electrón del oxígeno. Este oxígeno comparte un electrón con el azufre. ¿Sí? Miren, comparte. Entonces, ¿cuántos electrones tiene este oxígeno? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También logró la estabilidad. Observa el azufre, y el azufre, sus electrones son los asteriscos. Tiene 2, 3, 4, 5, 6. Más este electrón que comparte con el oxígeno 7, y más este otro electrón 8. El azufre logró la estabilidad. ¿Ya? Logró la estabilidad. Entonces, el azufre ya no tiene necesidad de unirse ni compartir electrones con otro átomo. Pero, sin embargo, en la molécula yo tengo 4 oxígenos. Estos 2 ya están enlazados al azufre. Pero tengo 2 oxígenos que, sin embargo, tienen que formar parte de este compuesto. ¿Qué sucede? Como el azufre ya logró la estabilidad, no se ve afectado por nada, va a venir el oxígeno con sus 6 electrones, le faltan 2, y le va a pedir favor al azufre, no le va a decir, ya pues, azufre, ya tú estás tranquilo, estás completo, no te falta nada. Permíteme cobijarme contigo, me voy a acercar para sentir el calor de tus electrones al lado mío. No te los voy a quitar, pero déjame estar cerquita ahí. El azufre, que es buena gente, agarra y dice, ya, ven, acércate, pégate a mí, ¿no? Entonces va a unirse al azufre por estos 2 electrones, pero que el único que los está aportando son el azufre, más no el oxígeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Simplemente este oxígeno forma un enlace con el azufre, pero el que aporta los electrones es el azufre, no el oxígeno. Y acá abajo sucede lo mismo, ¿ya? Sucede lo mismo. Por lo tanto, ahí también el azufre le va a compartir sus electrones al otro oxígeno que necesita, ¿no? De los 2. Estos 2 enlaces que están pintados de verde se denomina enlace covalente coordinado o dativo, porque es el azufre el que va a aportar los electrones, ¿ya? Es el que aporta los electrones. ¿Cómo lo represento? No como en la estructura de Lewis, sino mediante estos enlaces. Recuerden que el par electrónico se forma siempre enlace simple, ¿no? Yo lo voy a representar siempre por un guión, se quiere decir. Y los enlaces covalentes coordinados siempre los voy a representar en forma de flechita. Esta flecha que me va del azufre al oxígeno me está diciendo que es el azufre el que está aportando los electrones, ¿no? Y aquí también el azufre está aportando los electrones. Como tengo acá, miren, pares de electrones libres, acá tengo un par, 2 pares, 3 pares, los represento también mediante esas líneas, ¿no? Esos guiones. Ahora, ¿cómo puedo identificar un enlace covalente coordinado? Simplemente cuando yo vea el oxígeno, porque generalmente el oxígeno es el que va a tener ese tipo de enlace, cuando yo vea el enlace con sus 6 electrones libres, ya sé que el enlace que se forma aquí es enlace coordinado, ¿ya? Miren acá, con sus 6 electrones, este es enlace coordinado.
Y acá, por ejemplo, miren, tiene 1, 2, 4 electrones. Ah, ya, estos son enlaces simples. Cuando encuentre al oxígeno con sus 6 electrones libres, es porque se está uniendo mediante enlace covalente coordinado. ¿Listo? Bien, jóvenes. Nos quedaba trabajar el tipo de enlace de acuerdo al número de electrones que comparten, ¿no? Ya esto queda para la siguiente clase. Nos queda también lo que serían las excepciones a la regla del octeto y el enlace metálico. En todo caso, aquí nos vamos a quedar. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego, señorita Nicole. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Fran.